Modelo espacial de Yuri Lotman, primera parte. Bien, los antecedentes de este modelo espacial y de esta explicación en particular son los siguientes. Michel Foucault, en primer lugar, filósofo francés, cuyo tema fundamental de estudio es el poder y cómo el poder am, se desarrolla otras categorías en múltiples aspectos de la sociedad. Una de las características del poder para Michel Foucault es que se configura espacialmente, es fácilmente representable en lo espacial y tiene metodologías, el poder se ejerce, digamos, a través de metodologías y estrategias puramente espaciales. El segundo antecedente, que es muy importante, es José Sanchís Sinisterra, dramaturgo español, profesor eh, y tallerista muy famoso de dramaturgia. José Sánchez Sinisterra hace una apropiación del modelo espacial de Lotman para el teatro, tanto para la dramaturgia del actor como para la dramaturgia escrita. Bien, Yuri Lotman y la semiosfera. Yuri Lotman es un semiólogo soviético del siglo XX, muere en el 1993, y fundamentalmente lo que nos interesa hoy de Yuri Lotman es el concepto de semiosfera, que viene de otro concepto que es el concepto de biosfera, que viene de la biología y que es un sistema cerrado, autosustentable, en el cual los elementos y mecanismos que lo componen son codependientes. Yuri Lotman toma este concepto de la biosfera y lo traslada a la semiología. Entonces, una semiosfera es, en principio, un universo de sentido cerrado en el cual sus partes están conectadas entre sí. Lo que construye a la semiosfera, además de sus fronteras que hablaremos ahora, es las conexiones entre estos elementos y las codependencias entre estos elementos. Digamos, la simple unión de actos semióticos azarosos y que están separados, pues no constituye en sí mismo un sistema de sentido. Bien, el mecanismo de frontera. Las semiosferas se configuran fundamentalmente, dice Lotman, a partir de las fronteras que los delimitan. Dice Lotman que todo sistema semiótico implica, en principio, un espacio interior ordenado dentro de unas reglas de orden particulares que se contrapone a un espacio exterior, digamos, desordenado o que no corresponde a esas reglas particulares del sistema. Eh, Muy bien, aquí la frontera no aparece únicamente como un concepto cualquiera, sino que es un concepto fundacional de la semiosfera. Y la semiosfera se constituye a partir de la frontera. En el Imperio Romano, la dimensión del imperio se construía fundamentalmente a partir de la expansión de las fronteras. Pero esa expansión no era solamente espacial, sino que implicaba también, además de la construcción de unos caminos, además de, digamos, una conquista de alguna manera cultural, implicaba el reconocimiento de los pueblos conquistados de comenzar a pertenecer a un sistema tributario, económico, social, político y conceptual, evidentemente. Pues no en vano el Imperio Romano, digamos, extiende las fronteras de la cultura griega en, en todo el mundo y somos pues hijos de eso. Un ejemplo muy importante de cómo los mecanismos de frontera eh, configuran los sistemas de sentido es el concepto de los bárbaros. Sabemos que en el Imperio Romano los bárbaros son llamados bárbaros aquellos que no pertenecen al imperio, que están fuera de las fronteras. Sin embargo, esto implica, como hablábamos antes, el pensamiento de que lo que está dentro del imperio está ordenado
y los bárbaros son estos. Además, eso implica una cantidad de juicios morales y éticos en los que no ahondaré, de que los bárbaros están desordenados. Entonces, construimos la conceptualización de nuestro sistema a partir de la diferenciación con lo otro, con lo que no somos. Construimos el concepto de ciudadano romano a partir de un ciudadano que no es bárbaro, que no es el de afuera. Bien, entonces estos mecanismos de frontera son muy importantes porque en últimas son los que nos permiten construir eh, sistemas de sentido. Bien, la relación de oposición. Nos dice Sanchis, voy a leer, que para establecer un modelo espacial siempre es necesario establecer dos subespacios en relación de oposición, no siempre antagónica. Estos subespacios, cabe aclarar, están dentro del mismo, digamos, dentro de la misma semiosfera, pertenecen al mismo universo de sentido, tienen las mismas convenciones, tienen las mismas reglas espaciotemporales, eh, y digamos, es verosímil que pertenezcan al mismo universo, en principio, en principio. Eh, estos dos subespacios, si bien no siempre se enfrentan, aunque generalmente están en oposición, eh, y generalmente esta oposición es la que genera el conflicto, que puede desenvolver la acción dramática, decía que estos dos subespacios son fácilmente diferenciables. La acción dramática, que puede dibujarse en términos muy simples como inicio, nudo, desenlace, se desarrolla a través del conflicto, que como sabemos son fuerzas, elementos que están en pugna, que están buscando un objetivo y que son mutuamente excluyentes. Y esta acción dramática, que en principio tiene que ver con el concepto de cambio, digamos, de mutación, se desarrolla a través, como decía, de la oposición. Dice Sanchís Sinisterra, él va más lejos y dice que la acción dramática siempre lleva a la ruptura de la inmutabilidad de estos sistemas dados, es decir, lleva al cambio, lleva al movimiento de estos sistemas espaciales dados. Como sabemos, hay un planteamiento, el inicio de la acción dramática es el planteamiento, donde se plantea el sistema de statu quo de las cosas. Comienzan unas fuerzas en pugna a luchar unas con otras hasta llegar a un punto climático en el cual tiene que desenvolverse en alguna de las direcciones, y este desenlace genera un cambio fundamental con el statu quo, el sistema que se había planteado al principio. Entonces, en este sentido, la acción dramática siempre cambia. Muy bien, las fronteras en el espacio representacional. Ahora vamos a entrar mucho más en la materia que nos atañe, en la materia dramatúrgica, y es decir, primero, que estas fronteras pueden construirse bien en un espacio representacional explícito o bien en un espacio, digamos, referencial implícito. Y que en general en las obras se producen en estos dos niveles. Muy bien, entonces primero, para definir el espacio representacional es donde huelga la redundancia, se produce la representación. Es decir, el espacio que es común a actores y espectadores, el espacio que es común a los personajes y donde la acción dramática se desarrolla. Yo llamaré, para los efectos de esta explicación, explícita a la frontera que puede situarse con facilidad en un espacio representacional. Es decir, la que podemos ver claramente sobre el escenario. La que podemos ver claramente sobre el escenario, que claro, que tiene otros niveles, pero que es fácilmente situable, fácilmente reconocible
en el espacio y que genera fronteras espaciales muy concretas para los actores. Un ejemplo de esto que viene del teatro es la obra Orquesta de Señoritas de Jan Anouilh. Esta es una obra donde unos hombres de posguerra tienen que dedicarse a trabajar en un cabaret vestidos de mujer para poder solucionar en principio una carencia económica y luego veremos otro tipo de carencias, pero ellos tienen que solucionar este problema y trabajan en un cabaret. Aquí en esta obra vemos una frontera muy clara espacial, digamos, la podemos ver desde la escritura que está hecha eh, para que se represente en el espacio real físico. Y es la frontera del telón que nos plantea una diferencia entre los espacios de la intimidad, que son los camerinos, que son los espacios donde generalmente se producen todos los conflictos entre estos hombres, y el espacio, digamos, del escenario, que es el espacio de lo público, donde tienen que mantener unas apariencias, una sonrisa, y vemos todo el tiempo en la obra lo que está sucediendo es que estos conflictos que se desarrollan en el espacio íntimo detrás del telón se están saliendo. Entonces ahí vemos espacialmente cómo, cómo sucede la cosa, cómo suceden los conflictos de estos dos subespacios que pertenecen a una misma semiosfera o universo de sentido. Muy bien, otro ejemplo para ilustrar esto es el cuento de la casa tomada de Julio Cortázar. La casa tomada habla de dos hermanos que viven en una casa vieja, que viven un poco en el letargo, y un buen día una fuerza extraña y misteriosa que luego podremos decir que son las fuerzas de la dictadura, pero que en el cuento aparece simplemente como una fuerza, va tomándose los espacios de la casa y va confinándolos. Ellos tienen que huir de esa fuerza por algunas razones que nosotros que no quedan absolutamente claras. Ellos tienen que huir de esa fuerza, que no sabemos muy bien qué es, pero que sabemos que no pertenece, digamos, que sabemos por la huida de ellos que no pueden convivir que no pueden convivir ellos con esta fuerza, que son mutuamente excluyentes, estos dos universos, y que sí, que pertenecen a dos subespacios distintos. Muy bien, esta fuerza comienza a perseguirlos, ellos huyendo, van trasladándose en la casa por los pasillos, por los cuartos, y cada vez que la fuerza va tomándose un pedazo de la casa y que ellos cierran la puerta, estas puertas se convierten en una frontera muy definible en lo espacial, que divide estos dos universos. Y que es, porque las fronteras también son eso, esto es importante mencionarlo, y que es un espacio de transición también entre universos, de traducción. La frontera es un espacio de traducción entre los dos universos. Bien, ahora vamos a las fronteras en el espacio referencial. Dice, el espacio referencial es el espacio ficcional que es ajeno a actores y espectadores. Es al espacio que nos referimos, donde la acción dramática concreta, espacial, real, física, no se desarrolla. Eh, a- Se desarrollan otro tipo de conflictos que suelen ser más elaborados, suelen ser más complejos y que nutren este espacio representacional. Digamos. Sanchis dice que en la frontera de este espacio referencial y el espacio representacional se desarrolla, es donde se desarrolla la dramaturgia, tanto del actor como la dramaturgia escrita. La dramaturgia es el vínculo entre estos dos espacios. Yo llamaré para los efectos de este taller, aunque la realidad del espacio referencial es mucho más compleja, llamaré implícita a la frontera que se sitúa fundamentalmente en el espacio referencial. Es decir, a la frontera que no podemos ver o que podemos ver muy poco en lo espacial y que fundamentalmente se desarrolla en lo referencial. Un ejemplo
genial son las obras de Chekhov. En- y voy a tomar el tío Vania como ejemplo. Bien, las obras de Chekhov, que es naturalismo ruso, eh, suelen ser obras lentas donde los personajes no tienen demasiado movimiento, donde los personajes están muy atravesados por el invierno, por ejemplo, pero donde se desarrolla, y por eso para Stanislavski Chekhov fue tan importante, donde se desarrolla muy fuertemente lo referencial, donde los elementos del subtexto, donde los elementos simbólicos del texto son profundamente potentes, aun cuando no siempre se desarrollan en lo espacial. Eh, para esto, por ejemplo, hablaremos de uno de los conflictos que se desarrolla, que es la venta de la casa. La casa es insostenible, la casa donde viven el tío Vania y Serebriakov, es insostenible económicamente la casa y tiene que venderse. Y aquí comienza una pugna eh, entre lo nuevo y lo viejo, digamos, entre la nostalgia del pasado y la necesidad de presente, que es un tema recurrente en Chekhov, pues también por las circunstancias de esa Rusia. Y, y aquí nosotros no podemos ver eh, en lo espacial este conflicto, pero sí que lo podemos ver en lo referencial. Muy bien, quiero decir para terminar que digamos, esta clasificación entre lo referencial y lo representacional no es mutuamente excluyente, de hecho, generalmente se combina, digamos, la dramaturgia está en la mediación de estos dos espacios y que, a mi juicio, hace parte de dos niveles distintos de la escritura, digamos, de la escritura de escenario, de la escritura dramatúrgica y, por supuesto, de la dramaturgia del actor. Generalmente, las obras, entre más complejas sean, mezclan de mejor manera y con distintos matices esta, esta diferencia. Por poner una obra en Shakespeare, por su tradición también es muy, es muy claro, son muy claras las mezclas entre estos espacios referenciales y los representacionales. Romeo y Julieta, por ejemplo, aunque no siempre se ve la escena de la fiesta, no se ve claramente la diferencia, y digamos en la ciudad no se nota claramente una diferencia espacial, una frontera espacial, un muro, se me ocurre, u otra cosa que divida a estas dos familias que están en pugna. Esto está patente permanentemente en lo referencial. Sin embargo, hay algunas escenas, como la escena de Romeo y Julieta en el balcón, en las cuales el, el espacio representacional da cuenta muy claramente a través de un muro, a través de la oscuridad como un muro entre ellos, porque el problema aquí es de incomunicación, a través de la oscuridad como un muro entre ellos, da cuenta muy claramente de esta división de estos dos subespacios, digamos, estas fuerzas en oposición. Igualmente, eh, podemos decir en el exilio en Verona, digamos, hay un planteamiento muy concreto de que fuera de los muros de la ciudad, y esto se puede ver en lo espacial si se decidiera, digamos, representar. Muy bien, esta ha sido la explicación, una explicación muy, muy básica de una primera parte de la aplicación posible a la dramaturgia del modelo espacial de Yuri Lotman. Espero lo hayan disfrutado y gracias.